Bueno, buenas noches, hermanos. Es una felicidad para mi esposa y para mí estar aquí presentes, poder acompañarlos en este cuarto aniversario. Bendito Dios por cada asamblea y cada matrimonio, joven, niño que ha estado aquí en Matrimonios en Victoria en Sachí. Tuvimos el honor de estar aquí, si mal no me parece, en la inauguración, en la primera asamblea, sirviendo, y hoy el Señor nos trae 4 años después a compartir con ustedes, lo cual de verdad nos alegra muchísimo. Y para empezar quiero contarles una anécdota que pasó en una asamblea de matrimonios, en un lugar que todavía no me recuerdo, pero resulta que había una pareja que la esposa había estado tratando bastante que el esposo asistiera a las asambleas de matrimonios, porque el hombre le gustaba mucho el chupe y además estaba bastante quitado con las cosas de Dios, y le pidió al esposo que asistiera, ¿verdad? Y un día él accedió y llegaron a la asamblea, ¿verdad?, de matrimonios, y está el hombre ahí más o menos, ¿verdad?, todavía aplaudiendo, y eso como que no era mucho con él, pero ahí estaba, y estaba después ya en el momento de que se expone el Santísimo, y él no sabía, era la primera vez que iba y no había puesto el teléfono en silenciador y empezó a sonar el teléfono, ¿verdad? Y entonces, y de feria, él se puso muy nervioso, ¿verdad? Ver que le estaba sonando el teléfono en ese momento tan importante, y donde estaba se le cayó y seguía sonando más duro y más duro, y entonces todo el mundo ya empezó a ver, ¿verdad? Y mirar, y qué barbaridad, y empezaron a codearse, y la esposa y él súper acongojados, y todo el mundo, qué barbaridad, haciendo cara ya, ¿verdad? Qué bárbaro, cómo no lo pagó de aquí y allá, y ellos sintieron, ¿verdad? Sintieron eso, y ya pasó la asamblea, no había terminado cuando ya se habían ido, y camino a la casa, adivinen qué, ¿verdad? La esposa le iba regañando, por supuesto, ¿verdad? Si yo le dije a usted que lo pagara, ¿verdad? Qué barbaridad, era la primera vez que íbamos y todo, y usted no lo pagó, y qué vergüenza, usted siempre, y como decíamos los hombres, le fue feo al hombre, ¿verdad? Le llovió. Llega a la casa y el hombre entonces no muy contento, se va donde él ya acostumbraba a ir, que era la cantina, ¿verdad?, que queda cerca de su casa, y se fue todavía un poco acelerado de lo que había pasado, y llega a la cantina y le sirven su cervecita o lo que él tomaba, y entonces de los mismos nervios que todavía ya la botó, ¿verdad? Y fue ese reguero ahí, ese montón de vidrios, y él se queda así, y donde pasa eso, de una vez se acerca el que está ahí, el salonero. ¿Qué le pasó, mi hermano? Se cortó, está bien, está todo tranquilo, necesita algo. Y no, todo bien. Y una vez llegó la otra con el palopiso y limpió, y se arrimó el cantinero. Tome, mi hermano, otra para que se tranquilice. Adivinen dónde siguió yendo ese hombre, ¿verdad? Esto es una anécdota para iniciar, y que nos recuerda que nosotros los cristianos tenemos que tener empatía, tenemos que tener caridad, tenemos que tener amor al prójimo, ¿verdad? Y aunque el negocio era por un interés comercial, obviamente, pero ellos lo tuvieron, ¿verdad? Y nosotros aquí tenemos que tener ese cariño, esa empatía, esa comprensión hacia toda persona que persevere, hombre, mujer, niño, joven, que esté aquí, y tener siempre esa consideración, porque no sabemos en qué condición viene y cómo viene. Hoy voy a compartirles, como decía el título, una palabra que realmente en lo personal a mí me encanta, que se llama sal y luz del mundo. Y la uso mucho, sal y luz del mundo, cuando yo estoy en una tentación, o cuando estoy en un momento en que siento que voy a perder mis cabales, o cuando me siento mal, yo digo sal y luz, y espero que cuando termine ustedes lo entiendan. Y para eso voy a empezar leyéndoles el Evangelio de San Mateo, capítulo 3, del versículo 13 al 16. Ustedes son la sal de la tierra. Si la sal se vuelve insípida,
¿con qué se le devolverá su sabor? Solo sirve para tirarla y que la pise la gente. Ustedes son la luz del mundo. No puede ocultarse una ciudad construida sobre un monte. No se enciende una lámpara para meterla en un cajón, sino que se pone en el candelero para que alumbre a todos en la casa. Brille igualmente la luz de ustedes ante los hombres, de modo que cuando ellos vean sus buenas obras, glorifiquen al Padre de ustedes que está en el cielo. Palabra del Señor. Para empezar, hermanos, vean qué interesante. Estamos hablando de la sal. Y la palabra sal, a mí me encanta el idioma español porque hay una gran sabiduría en nuestro idioma, y yo digo también un toque de la divinidad de Dios cuando hablamos de nuestro idioma. Y si ustedes se ponen a pensar, cuando yo digo la palabra salvación, ¿con qué empieza? Sal. Y si yo a usted le deseo buena salud, ¿con qué empieza? Con sal, ¿verdad? Y el Señor nos dice que nosotros somos la sal de la tierra. Y eso se refiere a que la sal, la que estamos llamados a hacer cada uno de nosotros, es un elemento importantísimo para la vida. Es un elemento importantísimo para la vida, y es un poco de lo que quiero que reflexionemos. La sal está compuesta por yodo y ¿por qué más? Por sodio, ¿verdad? Y algunos dicen que viene con flúor, pero yodo y sodio. El que sabe un poquito, y si aquí hay alguien que sabe de medicina, sabe que la sal es importantísima para nuestra salud, para el sistema nervioso, para todo lo que es el sistema endocrino, y tiene un montón de funciones importantísimas, sobre todo en los niños y en las personas que están en desarrollo. Así debemos de ser nosotros como sal de la tierra, como discípulos de Cristo, ayudando a los hermanos a que ellos crezcan y se fortalezcan en su alma y en su cuerpo, y sobre todo a los que no conocen, o a los mismos niños, a que conozcan de la palabra de Dios, ser esa sal para ellos. La sal tiene como uno de sus principales propósitos dar sabor y gusto a las comidas, ¿cierto? Tal vez aquí hay alguien que no le guste comer con sal, pero a la mayoría de gente nos gusta comer con sal. Y la sal tiene una función en la comida, que es darle sabor. ¿Para qué? Para que sea agradable, para que nosotros la consumamos y para que así estemos fuertes y sanos. Pero hay que tener cuidado, ¿verdad?, de no pasarse de sal, ¿verdad? Porque todo tiene que ser en su justa dosis. ¿Para qué? Para no estropear la comida, ¿verdad? Si está muy salada, ya no la vamos a poder ingerir. Así nosotros, como cristianos, siendo esa sal, estamos llamados a dar vida y sabor a Cristo donde estemos, lo cual es de los más grandes propósitos y bellos que tenemos nosotros como seres humanos. Ser ese sabor a Cristo es servirle a Dios en ese proyecto de evangelización, trabajando por el reino de Dios. Ser sal para el mundo, que es lo que Jesús nos hablaba. Pero tenemos que tener el mismo cuidado como cuando se cocina, de no pasarnos de sal. ¿Y cómo creen ustedes que nosotros como cristianos, siendo sal, nos podemos pasar de sal al construir la obra de Dios? Y eso pasa cuando nosotros queremos resaltar. Resaltar. Quiero resaltar yo, ¿verdad? Cuando estoy sirviendo, entonces quiero que las cosas se hagan como a mí me parece, como yo pienso, como yo creo, como a mí me gustaría, como yo me merezco, como yo, porque tengo más, como yo.
Entonces, ¿qué pasa ahí? Como se estropea la comida cuando le echamos mucha sal, se estropea la obra de Dios, a la cual es lo más hermoso que estamos llamados nosotros cuando venimos aquí a servir. ¿Cierto? Es no querer resaltar nosotros, ya que la sal por sí es humilde y discreta. Si a la sal en la comida, ¿qué pasa? Nadie la ve, no se puede ver, pero si no está, si le falta, lo sentimos. Así tenemos que ser nosotros en nuestro servicio, ¿cierto? La sal, como una de sus más importantes propiedades, utilizada ancestralmente, inclusive transportémonos un poquito al tiempo de nuestros abuelos. ¿Alguno de ustedes vio alguna vez una carne ahumada, verdad? O una carne salada. Una de las propiedades más importantes de la sal era preservar, cuidar, purificar los alimentos. ¿De qué? De la corrupción y de que no se pudriera, ¿verdad? Más cuando no había luz ni había ninguna de estas cosas. Especialmente los usaba mucho, ustedes saben, para las carnes, todo tipo de mariscos y para los quesos. Yo que trabajé allá arriba un tiempo en Zarcero, allá, ahora trabajo aquí por cierto, la sal, cuando los productores tenían exceso de queso, ese queso lo metían en estañones y lo llenaban de pura sal para preservarlo y después poderlo vender. La sal tiene una función importantísima en preservar los alimentos de la corrupción y de la contaminación. Recuerden que cada uno de nosotros somos sal de Cristo. Entonces nosotros tenemos la función, la propiedad de, como cristianos, así también preservar y cuidar nuestra alma y la alma de nuestros hermanos de la contaminación del mundo, ¿verdad? Que quiere corrompernos. ¿Y eso cómo? A través del Evangelio y de la acción salvífica que nosotros vivimos a través del Evangelio. Es una de nuestras propiedades. Ya lo menciona en el libro de Levítico, como Eliseo, una vez en el desierto, para purificar un pozo, usó la sal. Y yo no sé si ustedes, alguno ha escuchado hablar de la sal exorcizada, pero yo sí recuerdo historias de mi abuela y mis abuelos que hablaban de que ponían sal para que no, exorcizada y bendita, para que no los molestaran las brujas, y etcétera, ¿verdad? Somos llamados a ser esa sal que protege a los nuestros y a nosotros de la corrupción y la contaminación del mundo. Ahora, pero el Señor nos hace una advertencia súper importante, ¿verdad? Y ahí es que ponerle mucho cuidado. El Señor dice: ¿qué pasa con la sal si pierde su sabor? ¿Qué pasa con la sal si pierde sus cualidades? Será botada y pisoteada. Y acuérdense que nosotros estábamos llamados a hacer sal. ¿Y cuándo ocurre esto? Cuando la sal pierde su sabor, sus cualidades. Y hasta químicamente eso está, ustedes lo pueden probar. La sal pierde sus cualidades cuando se mezcla con otros elementos. ¿Y qué es lo que pasa a veces a nosotros en nuestra vida como cristianos? Que estamos aquí, pero estamos allá. Estoy aquí, pero estoy allá. Quiero estar en las dos, ¿verdad? Y entonces, ¿qué pasa? Me contamino. Quiero serle fiel a Dios, quiero servirle, quiero crecer espiritualmente, pero también quiero todos los placeres, quiero darle gusto a mis tentaciones, que mi ego, mi yo, entonces ¿qué pasa? Me contamino. ¿Y qué pasa esa frase tan fuerte que dice siempre el Señor? Cuando no sabe, aquí dice que la pisotea, pero es un término medio, ¿verdad? Que como comida, aquí los que saben de comida, ¿saben qué dice el Señor? Me cae mal, más bien lo devuelvo. Entonces tenemos que tener la gran capacidad de no perder, o el cuidado, perdón, de no perder las cualidades como sal de Cristo. Ahora, dolorosamente
esto ha pasado y sigue pasando. Es una realidad también que tenemos que hacer conciencia. Y es muy duro cuando muchos a veces que nos conocen o nos escuchan hablar de Cristo, observan en nosotros comportamientos y testimonios llenos de antivalores, más propios de una persona que no tiene fe y que no le tiene temor a Dios. Esto causa que aquellos que están alejados un poco de la iglesia, o aquellos que no creen en Dios, e incluso algunos que perseveran, ¿qué pasa? Nos señalan, nos critican, nos juzgan. ¿Por qué? Porque de plano nuestro testimonio no es coherente con lo que nosotros estamos representando. Entonces, ¿qué pasa? Que más bien rechazan el mensaje y lo que nosotros representamos. De ahí que tenemos que tener mucho cuidado. Y muchos no solo no se acercan a la iglesia, sino que también, ¿qué pasa? Miren, se retiran. Y eso es un gran peso, una gran responsabilidad para todos los que nos ponemos una camiseta blanca, para todos los que servimos en el pueblo, para todos los que queremos servir a Dios, porque nosotros tenemos que acercar a la gente a Dios. Y si no damos un buen testimonio, más bien lo que podemos hacer es que la gente se vaya. ¿Por qué? Porque nuestro estilo de vida, no ser coherente, hace que ellos se escandalicen. Y el Señor dijo que cuidado con los que se causaban que se escandalizaran, ¿verdad? Los demás. Entonces tenemos que poner mucha atención a eso. Estamos llamados a ser sal, y para mantener esas cualidades tenemos que cuidarnos, ser fieles al Evangelio. Ahora vamos a hablar también, ¿se acuerdan? Sal y luz. Dice el Señor en Juan 8:12: yo soy la luz del mundo. El que me siga no caminará en la oscuridad, sino que tendrá la luz de la vida. Yo creo que todos hemos escuchado eso. Yo soy la luz del mundo. Sabemos que Jesucristo es la luz del mundo. Y nosotros, los discípulos de Cristo, estamos llamados a ser un reflejo de esa luz. A mí me gusta mucho el ejemplo, como en la noche, ustedes saben que la luna brilla en la noche, porque la luna lo que hace es que refleja el sol. La luna no tiene luz propia. La luna brilla porque refleja el sol, es un reflejo de la luz del sol. Así, cada uno de nosotros debería ser un reflejo de la luz del mundo, que es Cristo. Estamos llamados a ser luz, reflejo de Cristo para todos los demás. ¿Y para qué es importante la luz? Porque cuando todo está oscuro y hay tinieblas, aparece algo que es muy común hoy día, que es el miedo y es la ansiedad. Pero cuando aparece la luz, ¿qué pasa? El miedo y la ansiedad y todo eso se desvanece. Entonces estamos llamados a ser luz. Hoy día estamos llenos de temores, y esto lo escuchamos cotidianamente. La plata no alcanza. ¿Cómo voy a hacer para pagar mis deudas? ¿Cómo voy a hacer para comprar el diario? ¿Verdad? Me da miedo salir a la calle. Hay mucha inseguridad, enfermedades, delincuencia, inseguridades, problemas familiares, etcétera, etcétera. Hay mucha oscuridad. Si ustedes ven en el mundo, hay mucha oscuridad. Y nosotros, los cristianos, los discípulos de Jesús, los que tienen a un Cristo resucitado, victorioso, estamos llamados a ser esa luz que lleve esperanza a todos los hermanos, a los jóvenes, a los niños, a los ancianos, a todos los que están perdiendo la fe. Y algo que está pasando mucho ahora, inclusive a los que están perdiendo las ganas de vivir. Nosotros tenemos que ser ese reflejo, esa luz
que ilumine los caminos de ellos. Acuérdense que cuando no hay luz, la luz también nos ayuda a encontrar el camino en la oscuridad y nos ayuda a seguir por ese camino. Así debemos nosotros ser ese reflejo de luz para muchos y muchos hermanos. También en su infinita sabiduría de Dios y como todo está conectado, la naturaleza es creación de Dios. Adivinen qué hace la luz en las plantas. Es la responsable de un proceso que es el que mantiene este planeta vivo, que se llama la fotosíntesis. Es por medio de la fotosíntesis que las plantas producen sus propios alimentos, que alimentan a animales y a todos los mamíferos, incluyéndonos a nosotros. Es a través de la luz. Es también a través de la luz que nosotros, los seres humanos y también algunos animales, absorben nutrientes y vitaminas como la vitamina D. Ahora que con el COVID estaba muy de moda la vitamina D, ¿verdad? Y que decían que era falta de luz. Tiene que ver directamente entonces también la luz con nuestra salud para estar fuertes. Y entonces así nosotros los cristianos y las comunidades cristianas debemos ser esa luz que permita a la sociedad y al mundo asimilar los valores que vivimos nosotros los cristianos: la fe, la paz, la esperanza, la solidaridad, el amor. Todos esos alimentos tenemos que ayudar nosotros a que los asimilemos nosotros, las familias y la sociedad, para tener un reino, tener aquí el reino de los cielos, lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Y en esto hay algo muy importante, que la fe no se demuestra, la fe se muestra. Tanto para hacer sal como para hacer luz, nosotros como cristianos tenemos que ser coherentes con lo que creemos, con nuestra fe, con nuestras acciones, para que los demás se catequicen con nuestro testimonio. Esto se aplica mucho en situaciones que vivimos nosotros personalmente, nos está pasando. Y le está pasando a muchísimas parejas y muchas que están perseverando aquí en matrimonios, que nos dicen que ya nuestros hijos no quieren ir a misa, ¿verdad? ¿Qué hago? Ya mis hijos no quieren nada con la iglesia, no quieren ir a misa. Y nos ponemos a veces a pelear con ellos y a obligarlos. La fe no se demuestra, la fe se muestra. Nosotros tenemos que pedirle a Dios la gracia de poder ir a las cosas de Dios, ir a misa, y que se note esa sal, esa luz en nosotros, esos frutos, esa alegría, esa esperanza, esa fortaleza cuando ellos vean que estamos en problemas y en crisis. ¿Para qué? Para que cuando a ellos les toque vivir esos desiertos, cuando a ellos les toque vivir esas crisis, recuerden dónde es que iban papá y mamá, para que el Señor en su momento los llame. Nosotros siempre hablamos, cuando nosotros teníamos o éramos jóvenes, nosotros no andábamos en las cosas de Dios, y ahora se lo exigimos muchas veces a nuestros hijos. Lo que tenemos que darles es un buen testimonio. También hoy día muchos nos preocupamos de por qué hay tantos jóvenes que ya no escogen la opción del matrimonio, del sacramento del matrimonio, ¿verdad? La mayoría conocemos, y ya le digo, nosotros muy directos, a jóvenes que ya no se casan, ya no creen en la institución del sacramento del matrimonio o no dan el paso. Nosotros lo que tenemos que ser sal y luz, que ellos logren ver que existen, que sí existen matrimonios que son felices, que perseveran, que oran, que se aman, que se superan, que enfrentan las crisis, matrimonios que sirven, matrimonios que son luz,
¿para qué? Para que ellos anhelen ser eso. Pero si nuestros hijos, y nuestros vecinos, y nuestros cercanos, más bien a veces de mismas parejas casadas le dicen: no sea tonto, no se case, o se va a casar, mejor juegue, ya somos, ¿se acuerdan? Somos la sal que pierde sus cualidades. Este es un llamado que tenemos que ser de verdad, y para poder ser esa sal y esa luz, yo les quiero hoy compartir 3 cualidades que considero yo debe tener cualquiera que quiera ser sal y luz, cualquiera que quiera ser comunidad, que quiera seguir a Cristo, cualquiera que quiera brillar, porque hoy lo que necesitamos son cristianos y comunidades que brillen y que por su propio testimonio atraigan a los demás, que no sea tanto demostrar, sino mostrar, que pasemos a hacer nuestra fe más concreta. Y son 3 cualidades que quiero compartirles. Y la primera es la obediencia. Un cristiano debe ser obediente. Una de las frases que aquí hemos aprendido en este caminar, y ustedes ya la deben haber escuchado, es que el que obedece no se equivoca. Se equivoca que me dio la orden, yo no me equivoco, ¿verdad? Porque yo obedezco. Ahora, para mí, la obediencia es la hermana más cercana de la humildad. Son así. ¿Por qué? Recordemos que la humildad es la cualidad que Dios más le agrada y que más quiere que nosotros tengamos. Porque el que es obediente sabe ser fiel a sus promesas y propósitos, y puede hacer algo que nos cuesta mucho: puede renunciar a su ego. Porque a veces nosotros, ¿por qué no somos obedientes? ¿Por qué se cree para mandarme? ¿O qué cree que sabe más que yo? O empezamos a juzgar, a criticar, a cuestionar al que me está dando. ¿Qué le pasa? ¿Cómo me va a decir eso a mí? A mí, ¿quién soy yo? Entonces, hay que aprender a ser obediente. Y una de las cosas buenas de ser obediente es que al ser obedientes es de las formas más explícitas que el Señor nos ha mostrado que tenemos nosotros que seguimos a Cristo. ¿Para qué? Para recibir bendiciones. El que es obediente recibe bendiciones, anda por el camino seguro, y también de formar una familia y una comunidad sólida y robusta. Ustedes, hermanos, si le piden a Dios poder vivir el don de la obediencia a sus coordinadores generales, a sus coordinadores, cada uno de ministerio, a todos aquí, a sus hermanos, van a tener cada vez una comunidad más fuerte, más robusta y más bendecida, porque va a haber más humildad, más fraternidad. La otra cualidad que les quiero recomendar esta noche es la misericordia. Ser misericordiosos. Hay una historia, se las voy a hacer súper resumida, no sé cómo voy con el tiempo. Bueno, hay una historia de ya ustedes la tienen que haber escuchado, de un muchacho adolescente, joven, ¿verdad?, que agarra el carro del papá sin permiso, se va de fiesta y estrella el carro contra la baranda del vecino, y destruye la baranda, la puerta, la pared, todo el tema. Entonces llega el muchacho muy asustado, ¿verdad? Y el vecino de una vez llama al papá, que era el vecino de él, ¿verdad? Y le dice: bueno, respóndame por esto, ¿verdad? El vecino quería justicia, ¿verdad? Y la justicia era que él le pagara todos los gastos, ¿verdad?, de la reconstrucción de su casa, ¿verdad?, de la baranda, de la entrada, de las paredes, de la puerta, y además inclusive hacer la denuncia al tráfico para que le bajaran todos los puntos de la licencia y para que lo castigaran. Tenían que castigarlo, ¿verdad? Eso era justicia.
Pero también el Señor, que quería ser sal y luz, y era una persona bastante acomodada económicamente, digo, yo puedo ser aquí también misericordioso. Y entonces perdonó al muchacho, lo exhortó a reflexionar de lo que había hecho, ¿verdad? Le dejó una tarea, lo perdonó, y como sabía que los vecinos no tenían una situación económica muy cómoda, y él sí, dijo, yo me encargo de los arreglos. Eso fue ser misericordioso. A nosotros el mundo nos pide ser justos, y aunque no lo digamos, todavía hoy, si nos pitan atrás de un carro, nos ponemos grifos como un perro, ya con ganas de pelear, ¿verdad? Nos cuesta ser misericordiosos, nos cuesta ser caritativos, y resulta que Dios a nosotros nos pide misericordia, no sacrificios. Y algo que yo he entendido en este caminar es que la forma de un cristiano de parecerse más a Dios, o que digan que esa persona de verdad sigue a Dios o es discípulo de Dios, es cuando es misericordioso. Porque inclusive es algo que el Señor nos condiciona. En la única oración que Jesucristo nos enseñó, en el Padre Nuestro, dice, perdona nuestras ofensas, ¿verdad? Pero no llega hasta ahí, como nosotros perdonamos. Está condicionado. Si no perdono, Él no me perdona. Y porque el Señor, que es creador, sabe el daño en el alma y en el cuerpo que hace el rencor y el resentimiento. Y como les digo, porque la forma más cercana de parecerse a Dios es ser misericordiosos. Un ejemplo rotundo de eso es el ladrón que está a la derecha de Jesús. No conocía a Jesús, no era seguidor de Jesús. El Evangelio no dice que era seguidor de Jesús. Lo están colgando porque se jaló sus tortas. Tenía su cola, y que en ese momento, por misericordia, le robó al Señor estar en el reino de los cielos. Por misericordia. Dios lo que quiere de nosotros es misericordia. Misericordia significa que yo le entrego al otro aunque él no se lo merezca. ¿O es que acaso todos nosotros nos merecemos el perdón de Dios así, porque somos muy lindos y muy buenos? El Señor nos perdona todos los días y siempre se alegra cuando volvemos a Él. Y entonces es una cualidad que yo los exhorto a que ustedes puedan vivir aquí, la misericordia unos con otros y con los de ustedes. Y la misericordia también es muy importante para tener esto, porque algo que también yo he entendido es que el Señor no ama más a uno que al otro. El Señor no ama más, a la víctima que al que causó la ofensa. El Señor le duele los dos, y el Señor quiere la conversión de los dos y la sanación de los dos. Y donde usted siembra resentimiento y odio, eso es lo que va a cosechar. Y donde usted siembra perdón, bondad, generosidad, eso es lo que va a cosechar. Es una forma de crecer nosotros, personal, familiar y como comunidad. Y la última cualidad es la gratitud. La gratitud es tan importante, que yo digo que es la que nos puede salvar a nosotros de esta vorágine que tiene el mundo por hacernos sentir infelices, incompletos, nunca llenos, insatisfechos. Es vivir de verdad la gracia de la gratitud. El Señor Jesús, en sus momentos más plenos, más espirituales que Él estuvo en la tierra, lo primero que hacía era darle gracias al Padre. Lo hizo cuando
consagró la Eucaristía. Lo hizo cuando estaba en un clima de decir: gracias, Señor, porque le has mostrado esto a los sencillos y a los humildes, cuando se está desbordando todas las bendiciones. Nosotros, un cristiano tiene que pedirle a Dios y luchar y pelear por ser agradecido, porque ser agradecido es lo que yo he entendido que es lo más cerca de la felicidad. Porque dice un sabio que el que no es feliz con lo que tiene, ni siendo el dueño del mundo, va a ser feliz. Porque la felicidad viene de aquí y va a venir de esa relación con el Señor y de cada vez crecer y cultivarla más. Tanto es así que todos sabemos que ha habido millonarios y grandes artistas súper famosos que tienen todo lo que el mundo nos hace anhelar, y sabemos cómo han terminado muchos, ¿verdad? Que Dios los haya perdonado. La felicidad está para un cristiano en el Evangelio, en vivirlo, en la buena nueva, en brillar para el mundo. A eso es lo que está llamado esta comunidad de matrimonios en Victoria de Sarchí. Ustedes, cada uno, si está aquí, es por una razón especialísima, que en este poco tiempo que tenemos, que se llama vida, que es una peregrinación mientras pasamos a nuestra realidad eterna, el Señor nos ha permitido conocer de su palabra y nos ha llamado a formarnos para brillar. Y yo le deseo a esta comunidad que aprenda a ser sal y luz para todo eso fuera de Sarchí, para todas tantas familias que tanto lo necesitan, empezando por nosotros, porque acuérdense que nos podemos mezclar y perder el sabor. Por eso tenemos que perseverar. Entonces ese es el llamado a ser de verdad sal y luz, que brille la comunidad de matrimonios en Victoria en Sarchí, fortalecida por la presencia real de Jesucristo, que es el sol, que es la luz, que es nuestra fortaleza, y que lo tenemos aquí presente en cada asamblea para adorarlo y llenarnos de él.